días alumnos, quien les habla es el profesor Amadeo. Eh, Espero que a pesar de la cuarentena se acuerden de mí. No hemos tenido mucho tiempo para conocernos, pero espero que a través de este medio podamos continuar con nuestras labores y ustedes no se pierdan, ya que el conocimiento es constante. Si no lo practicas, lo puedes perder, ¿no? Entonces, antes de empezar el video, solamente te voy a decir que si tienes algún comentario, alguna duda, tienes dos opciones. La primera es pausar el video y retrocederlo. Y la otra opción es dejarme tu comentario sobre alguna duda que tengas. ¿Ya? Yo trataré de responderlo en la misma página del Face. Trataré de responder tu duda. Yo no te voy a mandar ningún correo ni nada de eso, ¿no? Ahora, sin más preámbulo, empecemos. Acá vamos a hacer tu manual, ¿ya? El tema 2 de Historia Universal, las reformas, crisis en la religión. Es un tema, digamos, punto de vista para debatir. Esperemos que te agrade y cualquier cosa comunícame en los comentarios, ¿no? Sin más comentaciones, continuamos. Alumnos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en que estén viendo este video. El tema de hoy día es la reforma. Crisis en la iglesia. Para responder esta pregunta, tenemos que ver para responder esto hay que ver. Vamos a formular la primera pregunta. ¿Qué es una reforma? ¿Qué es una reforma? Y la otra pregunta es ¿qué es una crisis? Ya, así. ¿Qué es una reforma y qué es una crisis? Una reforma, digamos, ¿qué puede ser? A ver, ¿quién me puede decir algo? A ver, ustedes chicos, piensen. Un cambio, ya, un cambio. Este cambio puede ser positivo o negativo, ¿ya? ¿Qué más puede ser una reforma? Un cambio, una nueva forma de vida, también puede ser una nueva forma de vida, y así sucesivamente podemos analizar varias formas, ¿no? Ahora, una crisis. ¿Qué viene a ser una crisis? Una crisis viene a ser el caos, desorden, ya, el caos, el desorden. Puede ser falta de moral, ¿no? Falta de moral, ¿no? Lo que te lleva a una crisis, ¿no? Entonces, ya hemos visto que es una reforma, es un cambio, una nueva forma de vida, y que es una crisis, ¿no? Es el caos, desorden, falta, acá me van a disculpar, puesto falta de moral. A ver, acá vamos a ya está. Aquí vamos a ponerle falta de moral.
Entonces, al ver esto, ¿ya? Al ver esto y al juntarlo, ¿de qué nos damos cuenta? Que las reformas es un cambio de la forma de ver, un cambio de la iglesia. Estamos viendo que es el cambio de la iglesia, ¿no? A lo positivo, ¿no? ¿Qué van a cambiar? ¿Qué van a cambiar? Las malas conductas, ¿no? El desorden, las malas conductas, la falta de moral. ¿Qué se daba en la iglesia en esos tiempos? ¿No? Espero que me hayas entendido y todo esté bien, ¿no? Vamos a la primera diapositiva, ¿no? Rápidamente. La reforma, ¿qué es en la iglesia? Tenemos acá la introducción que se da en Europa en el siglo XVI, en toda Europa. Esto hace que la iglesia se divida en dos, la iglesia católica y la iglesia protestante. La iglesia protestante es un poquito más liberal, ¿no? A cambio la católica no, es un poquito más tradicionalista, centralista, ¿no? Ahora, este conflicto que se da entre estas dos religiones dio por mucho tiempo que muchos cristianos murieran. Ahora, definición. Se puede llamar a la reforma como un movimiento de renovación que marcó la Iglesia Católica, ¿no? El Papa, los obispos y esa gente que supuestamente estaba en la Iglesia eran gente mala, abusaban de su poder, ¿no? Entonces esto hace que se cambie, ¿no? ¿Cuáles son las causas? Causas políticas, la rivalidad de autoridad. El Papa y los obispos se creían con los mismos derechos que los reyes. Y los reyes, hubo un conflicto porque ambos tenían mucho poder, ¿no? Ahora, en la parte económica, la iglesia recibía muchas donaciones de sus creyentes y eso hacía que sus riquezas sean muy abundantes. Y los soberanos de los países eran muy codiciosos y deseaban esas riquezas, ¿no? Por eso la parte económica se da por la codicia de los gobernantes. En el aspecto cultural surgen la idea del humanismo, la revaloración del hombre y el espíritu crítico sobre la iglesia, ¿no? En la parte técnica, gracias a la imprenta, se difunden estas ideas reformistas, ¿no? Y se da la libre interpretación de la Biblia, ¿no? Cada uno piensa diferente y puede opinar de diferentes maneras, ¿no? En el aspecto religioso, la situación inmoral, ¿no? Los sacerdotes no parecían sacerdotes, ¿no? Cometían actos atroces que manchaban el buen nombre de la iglesia, ¿no? Entonces, hasta aquí vamos al segundo video. Precursores, definición, ideas de renovación que se dan en el siglo XIV en esos dos países. Acuérdate, no quiero que me digas, pues ahora acá puso el siglo XIV y en el otro puso el otro siglo. No, en el otro siglo se da en Europa, ¿no? Acá tenemos a John Wycliffe, catedrático de Oxford, estudió teología, o sea, la iglesia, mantuvo una postura crítica sobre el celibato que no se cumplía y la veneración de las reliquias, ¿no? Cuando tú tienes un objeto y lo veneras más que tu vida, ¿no? Acá Jan Hus predicó en Praga, dictó cátedra, fue discípulo de John y criticó el comportamiento del Papa y el alto clero, ¿no? Esta crítica le va a ocasionar muchos problemas, ¿no? Jerónimo de Praga, ¿no? Nació en Praga, amigo de Jan Hus. Jan Hus, al criticar al Papa y al alto credo, fue condenado y como era su amigo, lo va a defender, ¿no? Como consecuencia, tú sabes que nadie le gana a la Iglesia Católica
y fue torturado, condenado y quemado en la hoguera, ¿no? ¿Cuáles son las influencias? Guillermo de Orkham, el primer filósofo de la edad moderna, su pensamiento es la separación de la razón de la fe, ¿no? Una cosa es la fe y una cosa es la razón, ¿ya? Y luego también nos dice la razón es limitada para comprender a Dios, ¿no? Es algo para interpretar. En lo político, de Dios emana el poder político y religioso, los hombres lo delegan, ¿no? Algunos se creían, al menos el Papa se creía ya como Dios, por eso este personaje menciona este comentario, ¿no? Erasmo de Rotterdam, otro filósofo, dice, humanista y filósofo, elogió la locura y criticó a la teología, ¿no? Luego tenemos el tercero, Marsilio de Padua, profesor de la Universidad de Padua, plantea la separación del poder espiritual del poder temporal. Una cosa es que tú gobiernes y otra cosa es el poder del Espíritu de Dios. Quedamos aquí, el calvinismo, ¿no? Su principal personaje, Juan Calvino, francés, 1509 a 1564. Contacto las ideas de Lutero, estuvo en contacto con Lutero y va, digamos, tener algunas de sus ideas, ¿no? Va a enseñar en la Universidad de Orland. Su doctrina fue la obra institucional cristiana. Este personaje fue muy radical, y eso le valió la expulsión de Ginebra, pero luego volvería, ¿no? Se alejó mucho de las ideas de Lutero, ya, bueno, pero el objetivo era el mismo, ¿no? Cambiar la Iglesia Católica, ¿no? El tercero y el último es el anglinismo, ¿no? Por Enrique, su principal, rompe con la Iglesia Romana, fue nombrado rey en el año de 1509 y su doctrina se basa en tres principios: la jerarquía, la formalidad y la influencia del calvinismo. En eso se basan sus principios, ¿no? El anglicanismo dice que fue la religión oficial de Inglaterra en esa época, ¿no? Aunque todos los tres personajes tienen sus ideas principales, ambos van a apuntar al cambio de la iglesia, y esto va a hacer que la iglesia sufra, ya que los cambios para algunos no son buenos, pero para otros sí, ¿no? Espero que te haya gustado el video y continúes viendo. Bueno chicos, lo prometido es deuda. Aquí está un video de la reforma protestante de Lutero. Solamente nos vamos a enfocar en este personaje. Espero que estén atentos al video. Es un video corto pero es muy informativo. Espero que les guste. Protestante al movimiento religioso dentro del cristianismo, iniciado en el siglo XVI por un monje alemán, Martín Lutero. Sus postulados produjeron un gran cisma en la Iglesia Católica, lo que dio origen a numerosas iglesias que hoy agrupamos bajo la denominación de protestantismo. Un acontecimiento de primera magnitud que cambiaría para siempre la historia de Europa. ¿Quién era Martín Lutero? Lutero era un monje católico agustino que, escandalizado por el bochornoso espectáculo de la venta de indulgencias por parte de la Iglesia Católica, clavó en la iglesia de Wittenberg 95 tesis a modo de crítica. Todo un desafío al poder de Roma. Esto ocurrió en el año 1517, y hay quien pone en duda que este valiente gesto ocurriese tal y como nos lo han contado. Es igual, lo importante era el contenido de la denuncia. Las 95 tesis eran una serie de proposiciones en forma de queja con el propósito de reformar un aspecto algo turbio de la iglesia de entonces, lo que hoy conoceríamos como un panfleto. Pero, ¿qué era eso de la venta de indulgencias? La doctrina de las indulgencias era un concepto muy asentado en los católicos de entonces y que reportaba pingües beneficios a la iglesia. Sin ánimo de ofender a nadie, vamos a explicarlo de una manera un tanto ramplona para que se entienda. Vamos a ver.
Todos los humanos somos pecadores, y quien esté libre de pecado que tire la primera piedra. Sin embargo, podemos purgar nuestros pecados por medio de la penitencia, es decir, la confesión de esos pecados. La penitencia es uno de los 7 sacramentos. Todo aquello estaba muy bien, pero no todos los pecados conseguían ser purgados en vida, y para eso se inventaron el purgatorio. Un espacio, bueno, no es un espacio físico, sino un estado transitorio entre el mundo de los vivos y el reino de los cielos. Es decir, que antes de entrar en el cielo, tu alma debía pasar un tiempo muy largo purgando todos esos pecados. Como una especie de túnel de lavado para descontaminarte antes de que San Pedro te abriese la puerta celestial. El tema del purgatorio debía preocupar bastante a los devotos católicos de la época. El objetivo era el cielo, pero eso de pasarse 30 o 40 años en un espacio de tránsito no físico tenía que ser bastante aburrido. Sin embargo, había una solución: comprar indulgencias. Es decir, a cambio de una cantidad de dinero, una serie de sacrificios, la Iglesia de Roma te daba un documento acreditando una reducción de años en el purgatorio, pensado para los difuntos familiares que en ese momento estuvieran pasando por el aburrido trance, aunque también podías comprar para ti mismo la expiación de pecados futuros. Esto de la venta... A ver, hasta aquí, bueno, espero que hayan entendido, o sea, es una especie de idea que la Iglesia nos planteó a nosotros y nos la dio a través del purgatorio, ¿no? O sea, fue una especie de medio que utilizó la Iglesia para tenernos sumisos a lo que ellos dicen, y es por eso que la gente, para tratar de, por tanto le creía a la Iglesia, que para tratar de ir al purgatorio empezó a pagar como si fuera algo verdadero, ¿no? Obviamente que si tú lo analizas es algo tonto, pero para que vean el poder que tenía la Iglesia en esos tiempos, que las personas le tenían y preferían pagarles para ir al cielo, para evitar esos lugares tediosos. Continuamos. O mejor dicho, tráfico de indulgencias era algo muy común en la Europa de la época. Por entonces el Papa estaba necesitado de dinero, pues estaba llevando a cabo la construcción de la Basílica de San Pedro. Las indulgencias eran perfectas para recaudar. Un producto muy rentable. Poco coste de producción, no eran más que un papelillo con un sello por el que se pagaba mucho dinero. El coste iba en función de los días, los meses o los años que quisieses restar de purgatorio. Las 95 tesis de Lutero criticaban fuertemente la venta de indulgencias. En 1519, tras la disputa de Leipzig, Lutero declaró lo que acabaría siendo uno de los grandes pilares del protestantismo: la sola escritura. El monje alemán abogaba por volver a los orígenes. Todo lo que no estuviese en las Sagradas Escrituras no podía ser interpretado a voluntad. La Biblia estaba inspirada directamente por Dios, por consiguiente, para Lutero era la única fuente de autoridad. Esto era algo bastante peligroso. Por ejemplo, el purgatorio no aparece ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Lutero había destapado una de las vergüenzas de la Iglesia y por lo tanto era un incórgnito. Que no una gran preocupación, pues la herejía no era nada nuevo en el seno de la Iglesia. Aún así, en 1521, el Papa de Roma publicó la bula Decet Romanum Pontificem, excomulgando a Lutero. Incluso ese mismo año, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Carlos V, le llamó al orden. Y nada, no hubo manera de meterle en vereda. Para los católicos, Lutero era un hereje, un delincuente. Por ello se prohibió la lectura y posesión de sus escritos. Todo esto lo que hizo es darle más publicidad al monje alemán. La batalla estaba servida y Lutero supo manejarse muy bien con la propaganda. Otro alemán, Johannes Gutenberg, había inventado la imprenta unos años antes. La imprenta fue el gran aliado para difundir las ideas de Lutero y para poner a caldo a la Iglesia católica. Las palabras de Lutero recorrerían Europa y surgieron otras voces contestatarias. Zuinglio, Calvino, incluso el monarca inglés Enrique VIII aprovecharía para separarse de Roma
y crear su propia iglesia, la Iglesia Anglicana. Tras la Dieta de Worms, los agentes de un príncipe alemán, Federico de Sajonia, capturaron a Lutero y lo refugiaron en el castillo de Wartburg. Querían protegerle. Durante estos años, Lutero traduciría la Biblia al alemán y desarrollaría su doctrina reformista. Este episodio es fundamental, pues para el príncipe alemán era muy importante tener a Lutero de su parte. Lutero era una herramienta muy necesaria y codiciada para desencadenar ese enfrentamiento entre las oligarquías alemanas y el emperador. Algunos príncipes alemanes no creían en el proyecto europeo y cristiano del emperador Carlos V, no porque no fuera una buena idea, sino porque podía poner en peligro sus cuotas de poder. El material de Lutero, con su confrontación religiosa, era un material perfecto para encender la llama de una cruenta guerra. Y así se hizo, se sacudió el tablero y todos empezaron a mover ficha. Cualquier excusa es buena para iniciar una guerra, y en esta ocasión la excusa fue la religión. La Iglesia católica quedaba rota y la unificación alemana quedaba enquistada. Y mientras en Europa los países en guerra avanzaban hacia el Estado moderno centralizado, Alemania se disgregaba en diferentes poderes locales, alargando de manera anómala el sistema feudal. Tras una serie de guerras, ese pulso entre Lutero y el emperador, se puede decir que lo ganó Lutero. En 1555 se firmó la Paz de Augsburgo. El imperio de Carlos V quedaba dividido en dos confesiones cristianas, luteranos y católicos. Los príncipes alemanes podían ahora elegir la confesión a practicar dentro de sus estados. Los súbditos de cada príncipe estaban obligados a profesar la religión que éste eligiera. Esto, por supuesto, distaba mucho de una supuesta libertad religiosa. La intolerancia religiosa dentro de los estados protestantes fue un hecho. Y como dice la profesora Elvira Roca Barea, y como hemos anticipado antes, no es verdad que el protestantismo trajese el progreso, todo lo contrario. El Sacro Imperio se quedó anclado en la Edad Media hasta el siglo XIX. Pero ¿cuál fue la reacción de la Iglesia Católica tras la Reforma Protestante de Lutero? La reacción fue lo que se conoció como la Contrarreforma Católica. Pero eso ya lo contaremos en otro vídeo. Bueno, vamos a terminar la clase resolviendo las preguntas del libro de la página 178. Y vemos aquí, a ver, vamos a ver acá. No, dice, llamado al Papa Negro, dirigió el consistorio de Ginebra, autor de la institución cristiana. Aquí es letra D. ¿Cuál es la pista? La pista está acá. 2. Papa que excomulgó a Lutero. Bueno, todos sabemos que fue León X. ¿Ya? Si no lo pueden ver en su libro, ahí está. Lutero fue la base de su doctrina, descartando las buenas obras y los sacramentos. Solo la predestinación, ¿ya? Eso consiste. Luego, número 4, dice ahí, en la Iglesia Anglicana fue la cabeza del Estado de la Iglesia, ahí el rey. 5. Dieta en la que se declaró el término protestante para los nobles del imperio que apoyaban a Martín Lutero, ahí Augsburgo. Sí, Papa responsable del inicio de la venta de indulgencias, León X. No, ahí están las respuestas para que las marquen, chicos. Siete. Obra de Martín Lutero, las 95 tesis.
no pertenece a una de las obras escritas por Martín Lutero. Ahí no pertenece, ¿no? La institución cristiana, ¿ya? Luego 9. O las obras de Lutero se difundieron rápidamente gracias a la imprenta. Y por último, número 10, dice ahí: disputa teológica entre Juan Erik Martín Lutero, donde este último fue declarado hereje por la Iglesia Católica. Ahí, confesión de Augustus. Ya, ahora, después de haber terminado el video, acá está la tareita. Chicos, ustedes saben de que no hay notas, hasta ahorita no hay nada en el registro. La cuarentena nos ha cogido a todos los profesores, no solamente a mí, sin nada de notas. La única nota que tenemos es de asistencia nada más, ¿ya? Por eso acá le estoy dejando 3 tareas. Desarrolla la pregunta de la página 179 del libro. ¿Está? 2. Investiga otros aportes de Martín Lutero. Investiga en qué consiste la contrarreforma, ¿no? Para la próxima clase, chicos, estas preguntas ya deben estar listas. Acuérdense que Historia Universal nos toca el día lunes y ese día se va a revisar, ¿no? Espero que volvamos pronto y espero que estudien, chicos, y no estén holgazaneando, ¿no? Ordenen su horario, administren su tiempo, porque esto va a ser un poquito pesado. Muchas gracias, chicos.